Documental sobre los factores de incidencia que conllevan a la ruptura de los vínculos familiares al ser víctimas de desaparición forzada de un ser querido. Un caso de aplicación en la familia Rojas, por Ana María García Rojas. El problema. Planteamiento del problema. El problema que evidenciamos en la familia Rojas es que tras ser víctimas de la desaparición forzada de un familiar, un joven, se han roto vínculos familiares y se ha perdido identidad en el núcleo familiar. A lo que queremos llegar con el desarrollo de la investigación y el documental es identificar cuáles han sido los factores que han causado esto y exponer el caso en el documental para que muchas familias lo conozcan y que se sientan identificadas si están pasando por esta situación. Los antecedentes de la investigación. Para apoyarnos en esta investigación hemos seleccionado diferentes trabajos de investigación que corresponden a la desaparición forzada, en donde se tratan varios puntos con los cuales nos hemos llenado de información para desarrollar nuestra investigación, y estos son: la participación social en familias víctimas de desaparición. Esta investigación es de María Teresa Cervantes Loredo, fue realizada desde julio hasta diciembre del 2015 en la Universidad Autónoma de Nuevo León de México. Tuvo como aporte la comprensión de las vivencias de las familias que han sufrido la desaparición de un ser querido y cómo ha sido su proceso de búsqueda, y expone ciertos casos como lo son la teoría del ecosistema de la familia, la pérdida ambigua, la resiliencia familiar y la participación social. El desarrollo de la desaparición forzada y sus elementos especiales de configuración en Colombia. Esta es otra investigación en la cual nos apoyamos. Es de Jaime Alberto Sandoval Mesa. Fue realizada desde el 20 de septiembre hasta el 14 de noviembre del 2011 en la Universidad Militar de Nueva Granada en Bogotá. Esta investigación nos habla al respecto de, como lo dice el título, el desarrollo de la desaparición forzada acá en Colombia, cuáles han sido las leyes que se han creado, cómo ha ido avanzando este concepto de desaparición forzada ante la ley y ante la sociedad con el cabo de los años. Por último, el concepto de duelo en los familiares de los desaparecidos. La autora es Jani Melisa Ariza Galindo de la Universidad de Rosario, Bogotá, Colombia, y se desarrolló en noviembre del 2016. Este trabajo de grado tiene como objetivo realizar una revisión de literatura que dé cuenta de las características conceptuales del duelo que viven los familiares de los desaparecidos en el contexto de la desaparición. En resumidas cuentas, este nos habla sobre la diferencia o cuáles son las características que tiene el duelo por una desaparición forzada y no por una muerte, ya que estas personas se enfrentan a asumir que fueron víctimas de un acto que es ilícito y que es en contra de los derechos humanos. La descripción del problema. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, en Colombia por lo menos 80.000 personas han sido víctimas de la desaparición forzada. Esta forma de violencia es capaz de producir terror, causar sufrimiento prolongado, alterar la vida de familias por generaciones y paralizar a comunidades y sociedades enteras. Se ha evidenciado que la familia Rojas ha tenido cambios en la forma de relacionarse entre ellos, a raíz de la desaparición de Jason Steven Mendoza Rojas. Es decir, se han alejado, han tenido discusiones, han buscado un culpable entre los mismos miembros de la familia. Por ende, se escuchará el testimonio de cada miembro para llegar a evidenciar las causantes, buscando como resultado restablecer los vínculos perdidos. Los síntomas y las causas. Las causantes son la desaparición del joven, la negligencia por parte de las autoridades, poco acompañamiento psicológico, falta de recursos económicos para la búsqueda, falta de medio de transporte, falta de disponibilidad de tiempo, lo cual causa disgustos, que habiendo pruebas de supervivencia no se ha dado con el paradero del joven Jason Steven Mendoza Rojas, causa preocupación la condición de salud física y mental de él. Los síntomas. Los integrantes de la familia Rojas han manifestado sentir desesperación, tristeza,
angustia, incertidumbre, impotencia, culpabilidad. Muchos de los familiares se lamentan y quisieran haber hecho más. Frustración, rabia, preocupación debido a que no conocen cómo está el joven y no pueden ayudarlo ni brindar su amor. Cansancio, sienten el paso de los años. A raíz de esto se han enfermado por el estrés y se sienten muy vulnerables. Los objetivos. Nuestro objetivo general es identificar los factores que llevan al cambio en la manera de relacionarse en las familias tras ser víctimas de la desaparición forzada de un ser querido mediante un documental. Los objetivos específicos son conocer la historia de la familia Rojas para la determinación de los factores que inciden en el comportamiento de los vínculos familiares, identificar sucesos que hayan marcado cambios significativos en cada individuo y en su forma de relacionarse, buscar soluciones ante la problemática de relación familiar, buscando restablecer los vínculos entre los individuos, identificar cómo ha sido el proceso de búsqueda y quiénes se han involucrado. Justificación. Con la investigación que se va a realizar a la familia Rojas, se va a permitir solucionar la problemática que hay dentro de esta, referente a los cambios de relación familiar y la ruptura de vínculos. Se escuchará a los miembros y se les dará la oportunidad de expresar su pensamiento y contar su historia. Quedará como un ejemplo para futuros casos y los que están vigentes. De igual manera se buscará la solución a la problemática y con el documental expondremos los diferentes factores que han influido en ello. Es vital que la familia Rojas solucione esta problemática, que restablezca los vínculos y recuperen su identidad como familia, para su salud física y mental y para que sean un equipo enfrentando la desaparición de su familia. Por último, vamos a pasar al marco teórico y los conceptos básicos de la investigación. La teoría en la que se apoyó nuestra investigación fue en esta llamada afrontamiento resiliente de la desaparición de un ser querido, de la doctora María Concepción de Puelles Casanave, psicóloga de la Clínica del Área Sanitaria de la Dirección General de la Policía. Este trabajo es una reflexión técnica y detallada acerca del sufrimiento de las personas que viven la desaparición de un ser querido y estudia un poco más cómo es el duelo de estas personas y cuál es la forma en la cual tienen que pasar este proceso de una forma sana. Rescatamos de esto 3 puntos muy importantes. El primero es la conciencia de la desaparición, que provoca estrés agudo por desaparición de un ser querido. En las desapariciones, a diferencia de la muerte por enfermedades prolongadas o en edades avanzadas, surge una repentina ausencia. Nadie desaparece poco a poco, no da tiempo a ir haciéndose a la idea de que en un futuro va a haber esta ausencia, sino que alguien desaparece como si de un perverso juego de magia se tratase. Esta experiencia cumple las características propias de una situación aguda de estrés. El segundo punto es la búsqueda. Esta también provoca un estrés persistente por desesperación que provoca la desaparición de un ser querido. Los primeros momentos de la desaparición tienen un impacto agudo donde todo lo que acontece es inesperado y las reacciones emocionales son con frecuencia confusas, invisibles o abruptas. Se aprecia una persona que sufre a su manera, de forma labil y cambiante. En momentos puede mostrarse serena y capaz de encajar una dura información y en otros momentos puede llorar, gritar, desgarrarse, sin que los demás pudiesen haber previsto esta reacción. Por último tenemos el punto 3, que es la localización de la persona desaparecida. La localización con vida de la persona desaparecida o el hallazgo de sus restos constituye el final de la búsqueda policial, pero no siempre es el cierre del caso. La investigación puede permanecer abierta en lo que respecta a la averiguación de causas, determinación de hechos delictivos o la localización de los culpables. Para los familiares se cierra un proceso emocional caracterizado por la incertidumbre respecto al ser querido y se abre el camino hacia el procedimiento de una nueva situación, las condiciones en las que se encuentra esta persona tras su localización.
algunos conceptos y definiciones claves para ubicarnos en nuestra investigación. Esta información es de la Defensoría del Pueblo de Colombia. ¿Existe el derecho a no ser desaparecido? La respuesta es sí, y está en el artículo 12 de la Constitución Política de Colombia, donde nos dice que nadie será sometido a desaparición forzada. El derecho a no ser desaparecido es absoluto y por lo tanto no admite excepción alguna. La desaparición forzada está prohibida en todo momento y lugar. Los estados en ningún caso pueden invocar situaciones excepcionales como el estado de guerra o la amenaza de guerra, la conmoción interior, la inestabilidad política interna u otra emergencia pública para justificar ni la desaparición forzada ni las órdenes de ejecutarla. La desaparición forzada de personas en Colombia, cartilla para víctimas de la USAID y la ONU. Aquí vamos a definir qué es la desaparición forzada de personas. La desaparición forzada de personas es la privación de la libertad de una o varias personas mediante cualquier forma o aprehensión, detención o secuestro, seguida de su ocultamiento o de la negatividad de reconocer dicha privación de libertad o de dar cualquier información sobre la suerte o el paradero de esta persona, privándola así de los recursos y las garantías legales. La desaparición forzada constituye una violación de los derechos humanos cuando los hechos son cometidos por el Estado a través de sus agentes o a través de personas o grupos de personas que actúan con la autorización o apoyo del Estado. La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad cuando, entre otras características, los hechos se cometen de manera generalizada, multiplicidad de víctimas o sistemática como parte de una práctica frecuente. Los vínculos familiares. Los vínculos primarios familiares son una fuente nutriente de los más profundos sentimientos humanos, positivo o negativo, de amor, odio, contención, discriminación, protección, desprotección, seguridad, inseguridad, autoritarismo, democracia. La familia constituye una organización grupal producto de múltiples relaciones. Se constituye en el interjuego de lo instituido como orden familiar socialmente establecido y lo instituyente, desde las condiciones concretas de existencia hasta las representaciones familiares y sociales del contexto. Los factores. Un factor es un elemento que influye en algo. De esta manera, los factores son los distintos aspectos que intervienen, determinan o influyen para que una cosa sea de un modo concreto. Muchas gracias.